Vamos a revisar el cálculo de las medidas de tendencia central para datos agrupados por clases o intervalos. Las medidas de tendencia central son parámetros que nos indican el valor hacia el que tienden a ubicarse los datos de una distribución. Las medidas de tendencia central son tres: la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Para revisar cómo es el cálculo de estos parámetros de las medidas de tendencia central, vamos a partir de un ejemplo en el cual nos dan mediante una infografía los datos de los salarios mínimos para algunos países de Latinoamérica correspondientes al año 2019. Y a partir de estos valores vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias, la vamos a diligenciar y vamos a ver las fórmulas que nos permiten calcular dichas medidas de tendencia central. Tenemos esta tabla de distribución de frecuencias en la cual nos dan unos intervalos que representan el valor de salario mínimo en USD, o sea, dólares americanos. Y los intervalos están distribuidos todos con la misma amplitud, que son $100. Es decir, empezamos en un valor de $0 hasta 100, de 100 a 200 y así sucesivamente. Cabe aclarar que aunque en esta tabla todos los intervalos tienen la misma amplitud, puede generarse o puede ocurrir que en determinado ejercicio aparezcan intervalos de diferente amplitud. Vamos a vamos a diligenciar la tabla paso por paso, mirando qué significan cada uno de estas nomenclaturas, empezando por C sub K. C sub K es la marca de clase. La marca de clase representa la mitad o el punto medio del intervalo. Por ejemplo, aquí tenemos un intervalo que va de 0 a $100 americanos. El punto medio de ese intervalo sería 50. Pero ¿cómo hacemos para calcularlo? Lo que debemos hacer es tomar los dos límites, el límite inferior y el límite superior del intervalo, sumarlos y dividirlos entre dos. Es decir, se promedian los dos valores extremos de cada intervalo. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos 0 más 100 dividido entre 2. 0 más 100 es 100 y dividido entre 2 nos da 50. Eso quiere decir que la marca de clase para este primer intervalo es 50. Y así sucesivamente para los demás intervalos. Por ejemplo, para este, C sub K sería 100 más 200 dividido entre 2, o sea, 300 entre 2, que nos da como resultado 150. O sea que acá la marca de clase de este intervalo es 150. Y así sucesivamente. Por ejemplo, 200 más 300 es 500 y la mitad de eso es 250. 300 más 400 es 700, la mitad de eso es 350 y 400 más 500 es 900. La mitad de 900 es 450. De esta manera podemos calcular la marca de clase de cada intervalo. Para obtener el valor de Fk, que es la frecuencia absoluta, debemos contabilizar cuáles de los datos pertenecen a cada intervalo, teniendo especial cuidado en lo siguiente. Noten que los límites inferior y superior del intervalo están denotados respectivamente con corchete y paréntesis. Y además, que el límite superior de cada intervalo se convierte en el límite inferior del siguiente. Observen, 100, 100, 200, 200, 300, 300 y así sucesivamente. ¿Qué sucede si cuando yo esté contabilizando los datos me aparece un valor que corresponde exactamente al valor del límite? Por ejemplo, si en los datos que tengo ahí me aparece un salario mínimo que es exactamente 100, ¿dónde lo debo contar? ¿Lo debo contar acá? ¿Lo debo contar acá? ¿O lo debo contar en ambos? Evidentemente no lo puedo contar en ambos porque estaría duplicando el dato. Lo debo contar en el intervalo donde aparezca con corchete. Entonces, si me aparece, por ejemplo, un salario mínimo de exactamente $100,
yo lo debo contar en este intervalo. Si me aparece un salario mínimo de exactamente $400, yo lo debo contar acá, porque acá es donde aparece con corchete. Entonces empecemos a contar. ¿Cuántos de los datos están entre 0 y $100? Vamos a ver. El único que aparece entre 0 y $100 es el salario mínimo de Venezuela, que corresponde a $6 americanos. Entonces acá solamente tenemos un dato, ¿sí? Uno solo. Entre 100 y $200, vamos a contar. El de México, 1, el de Nicaragua, 2. Solamente tenemos esos dos. Entre 200 y $300, vamos a ver. Tenemos el de Perú 1, el de Bolivia 2, el de Colombia 3, el de Brasil 4 y el de Argentina 5. Entre 300 y $400 tenemos el de El Salvador 1, el de Ecuador 2, el de Paraguay 3. Y entre 400 y $500 tenemos de Chile 1 y el de Uruguay 2. Al final debemos calcular el total de esa columna sumando los valores. Entonces tenemos 1 y 2 son 3 y 5 son 8 y 3 son 11 y 2 son 13. Eso corresponde a n. N es el número de datos. Vamos a ver si efectivamente hay 13 datos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 datos. Si no nos da igual es porque en alguna parte contabilizamos mal los datos. Con el fin de calcular la media aritmética o promedio de esta distribución de datos, necesitamos calcular el producto entre cada una de las marcas de clase de cada intervalo y su frecuencia absoluta. Entonces vamos a revisar esos productos. Por ejemplo, en este caso tenemos 50 por 1, que es 50, 150 por 2, que es 300, 250 por 5, que sería 5 por 0, 0, 5 por 5, 25, llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2 que llevamos, 12. 350 por 3, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, llevamos una, 3 por 3, 9 y una que llevamos, 10. Y 450 por 2, que es 900. Al final necesitamos realizar la suma de esos productos. Entonces tendríamos 0, 5 y 5, 10 y 5, 15. Llevamos una, 3 y una, 4 y 2 son 6 y 9 son 15. Llevamos una y una 2 y una que llevábamos 3. O sea que la suma de estos valores nos va a dar 3.550. La frecuencia absoluta acumulada, que se representa con la letra F mayúscula, corresponde a la suma de cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta acumulada me permite ver cuántos datos hay desde el principio hasta el intervalo en que vamos en determinado momento. Por ejemplo, en el primer intervalo entre 0 y 100 solamente hay un dato. O sea que el valor de frecuencia absoluta del primer intervalo corresponde al de frecuencia absoluta acumulada. Son exactamente iguales. Pero de ahí en adelante son diferentes porque es el acumulado y siempre va a ser un valor más grande que el anterior. Por ejemplo, acá, para obtener el dato, yo debo sumar este valor, 1, con el valor de frecuencia absoluta de este intervalo. Entonces me daría 1 más 2, 3. Y eso quiere decir que desde 0 hasta 200 hay 3 datos. Eso es lo que representa la frecuencia absoluta acumulada. Para obtener este valor, debo sumar lo que llevo acá, que son 3, más el valor de frecuencia absoluta de este intervalo, del tercero. Entonces sería 3 más 5, 8. Y ese valor representa que entre 0 y $300 hay 8 datos. Continuamos. 8 más 3, 11. Quiere decir que entre 0 y $400 hay 11 datos. Y 11 más 2,
13. ¿Qué quiere decir? Que entre 0 y $500 hay 13 datos. A esta columna de frecuencia absoluta acumulada no se le debe sacar el total, ¿sí? Porque ese valor no tendría como tal un significado. HK representa la frecuencia relativa de la distribución. Una frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada uno de los valores de frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces, por ejemplo, para saber cuál es el valor que va acá, debemos dividir 1, que es la frecuencia absoluta de este intervalo, entre 13, que es el total de datos. Para eso efectuemos la división y vamos a dejar el resultado con 2 decimales, pero debemos redondear correctamente. Recordemos cuál es el procedimiento. Entonces empecemos. 1 dividido entre 13. Ojo que es un error común que lo hagan al revés. Dividir el total de datos entre la frecuencia. No, es la frecuencia dividida entre el total de datos. Entonces empecemos. Obviamente el 13 no cabe en el 1, entonces 0 al cociente, agregamos 0 y agregamos una coma. El 13 en el 10 tampoco cabe, entonces 0 al cociente y agregamos otro 0 acá. El 13 en el 100, vamos a suponer un valor para que hagamos el cálculo. Supongamos que está 6 veces. 6 por 3, 18, a 20, 2. 6 por 1, 6 y 2, 8, a 10, 2. Para comprobar si el valor que supusimos está bien, debemos comparar el residuo con el divisor. Si el residuo es mayor que el divisor, como en este caso, entonces el valor que se supuso está mal, ¿sí? Porque esto todavía es divisible entre 13. Quiere decir que esto es un valor más grande, entonces borramos y volvemos a suponer. Entonces quitamos esto y quitamos este 6. Vamos a suponer entonces que es 7. 7 por 3, 21. A 30, 9. 7 por 1, 7 y 3, 10. A 10, 0. Comparamos este residuo que es 9, es menor que el divisor, o sea que este número que supusimos está bien. Recuerden que yo debo dejar el resultado con 2 decimales, pero para redondear correctamente pues debo calcular 3. Entonces continuamos. Uno debería bajar el número que sigue, pero como no hay tal, entonces agrego 0. ¿Cuántas veces está el 13 en el 90? Vamos a suponer de nuevo un valor. Digamos que está 6 veces. 6 por 3, 18. A 20, 2. 6 por 1, 6 y 2, 8. A 9, 1. Este 12 es menor que 13, o sea que el valor que supuse es correcto. Tengo 3 decimales y debo colocar la respuesta únicamente con 2. Entonces recordemos el criterio. Si el decimal que yo voy a truncar, que voy a eliminar, es un número entre 0 y 4, pues el decimal que queda permanece como está. Pero si el decimal que voy a quitar, que voy a truncar, es un número entre 5 y 9, el decimal que voy a dejar lo debo aumentar en 1. En este caso, el decimal que voy a quitar es este 6. O sea que este 7 lo debo subir a 8. Por lo tanto, la respuesta acá es 0,08. Continuemos. Si de pronto aparece alguna otra frecuencia absoluta con el mismo valor, pues también se repetiría la frecuencia relativa. Vamos a calcular para 2. 2 dividido entre 13. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido. El 13 en el 2 no está, 0 al cociente, agrego 0, agrego la coma. El 13 en el 20 está una vez. 1 por 3, 3, a 10, 7. 1 por 1, 1. Y una que llevaba a 2, 0. Bajo el 0 o agrego el 0. El 13 en el 70, supongamos que está 5 veces. 5 por 3, 15. A 20, 5. 5 por 1, 5 y 2, 7. A 7, 0. 5 es menor que 13, o sea que vamos bien.
agrego 0. El 13 en el 50, supongamos que está 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. A 5, 1. 11 es menor que 13, entonces está bien. El decimal que voy a truncar, a quitar, está entre 0 y 4. Quiere decir que este decimal lo dejo como está. Por lo tanto, acá la respuesta es 0,15. ¿Sí? Continuemos. Bueno, hay otro valor que tiene exactamente la misma frecuencia absoluta, por lo tanto tendrá la misma frecuencia relativa. Continuemos. 5 dividido 13. El 13 en el 5 no está. 0 el cociente, agrego 0, agrego la coma. El 13 en el 50 está 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. A 5, 1. 11 es menor que 13, entonces está bien. Agrego 0. El 13 en el 110, vamos a suponer un valor. Supongamos que está 8 veces. 8 por 3, 24. A 30, 6. 8 por 1, 8 y 3, 11. A 11, 0. 6 es menor que 13, vamos bien. Agrego 0. El 13 en el 60, supongamos que está 4 veces. 4 por 3, 12. A 28. 4 por 1, 4 y 2, 6. A 6, 0. 8 es menor que 13, entonces está bien. El decimal que voy a truncar, 4, está entre 0 y 4, entonces este se queda como está, sería 0,38 y nos falta únicamente 3 dividido 13. El 13 en el 3 no está, 0 el cociente, agrego 0, agrego la coma. El 13 en el 30 está 2 veces. 2 por 3, 6. A 10, 4. 2 por 1, 2 y 1, 3. A 3, 0. 4 es menor que 13, está bien. Agrego 0. El 13 en el 40 está 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. A 4, 0. El 1 es menor que 13, está bien. Agrego 0. Y el 13 en el 10 no está. Entonces, 0 el cociente. Como el decimal que voy a quitar o truncar es 0, este se queda como está y me da 0,23. Al final, se debe sumar todos los valores de frecuencia relativa y debe dar 1 o muy cercano a 1. Por ejemplo, 8 y 5, 13. 13 y 8, 21. 24, 29. Coloco el 9 y llevamos 2. 1 y 2 son 3. 6, 8, 9. Bajo la coma y esta suma da ceros. No dio exactamente 1 porque al redondear pues, se pierde un poco de exactitud, pero dio 0,99 que es muy cercano. Entonces de esa manera se calcula la frecuencia relativa. Una vez diligenciados los datos de la tabla, procedemos a calcular las medidas de tendencia central. La primera de ellas se llama media aritmética o también se puede denominar promedio y se calcula mediante la siguiente fórmula. X barra es lo que representa el promedio, es igual a la suma, este símbolo es la letra griega sigma y representa la suma de los productos entre las marcas de clase y las frecuencias absolutas de cada intervalo. Eso ya lo habíamos calculado, son los valores que tenemos acá. La suma es el valor que tenemos al final, en este caso 3550, y eso se debe dividir entre el número de datos, que en este caso es 13, ¿sí? Entonces por eso es tan importante que primero diligenciemos la tabla. Lo que debemos hacer es dividir el valor de esta columna, el total, entre el total de esta columna. Vamos a hacer eso. Sería 3550 dividido entre 13. El divisor tiene 2 cifras, entonces tomamos 2 cifras del dividendo. El 13 en el 35 está 2 veces. 2 por 3, 6. A 15, 9. 2 por 1, 2 y 1, 3. A 3, 0. Bajamos la cifra siguiente, que es un 5. El 13 en el 95, supongamos que está 7 veces. 7 por 3, 21. A 25, 4. 7 por 1, 7 y 2, 9. A 9, 0.
4 es menor que 13, o sea que el valor que supusimos está bien. Bajamos la cifra siguiente, que es un 0. El 13 en el 40 está 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. A 4, 0. 1 es menor que 13, entonces está bien. No hay más cifras para bajar, le agregamos un 0 y le agregamos la coma. El 13 en el 10 no está. 0 al cociente y agregamos otro 0. La idea es dejar los valores de las medidas de tendencia central con un solo decimal, pero bien redondeado. Entonces, si vamos a dejar un solo decimal, necesitamos calcular 2. El 13 en el 100, supongamos que está 7 veces, sería 7 por 3, 21, a 39. 7 por 1, 7 y 3, 10, a 10, 0. El 9 es menor que 13, entonces está bien. Por lo tanto, como el decimal que vamos a truncar es 7, este 0 se sube a 1. Por lo tanto, la media aritmética es 273,1. Para calcular la mediana, pues primero tenemos que tener claro qué representa. La mediana es el valor central para la distribución una vez los datos están ordenados de menor a mayor. Pues obviamente cuando hicimos la distribución ya tenemos los datos ordenados. Para saber dónde se ubica la mitad, lo que hacemos es dividir el total de datos entre 2 para obtener la mitad. En este caso, como son 13 datos, entonces n sobre 2 sería igual a 13 sobre 2, que nos da 6,5. Ese valor lo vamos a buscar en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Ojo, acumulada, o sea, la que tiene la F mayúscula. Lo más probable es que no encontremos el valor exacto. De hecho, no lo vamos a encontrar porque este no es un número entero. ¿Qué hacemos en ese caso? Cuando no está el valor exacto, vamos a buscar el valor que sea inmediatamente superior. Por ejemplo, vamos a ver. El 1 no me sirve porque es menor que 6,5. El 3 no me sirve porque es menor que 6,5. El 8 es el valor que me sirve porque es el valor que es superior a 6,5. Eso hace que toda la fila de ese intervalo se convierta en la clase mediana. Esta fila es la clase mediana. Y el valor que vamos a tomar como mediana es la marca de clase de ese intervalo. Recuerden que la marca de clase la teníamos en esta columna, o sea que el valor que vamos a tomar como mediana es, en este caso, 250. ¿Listo? Entonces, la mediana en este caso es 250. Repasemos el procedimiento. ¿Qué se debe hacer? Se divide el total de datos entre 2 y se busca este valor en la columna de frecuencia absoluta acumulada. En caso de no encontrarse este valor, se busca el valor que sea superior a él. Y toda esa fila o todo ese intervalo se convierte en la marca, perdón, en la clase mediana. Y buscamos la marca de clase de ese intervalo. La moda es el valor que presenta mayor frecuencia absoluta en la distribución. Vamos a calcularlo de la siguiente manera. Vamos a buscar en la columna de frecuencia absoluta el dato más grande, que en este caso es el número 5. Eso hace que toda esa fila se convierta en el intervalo o clase modal. Y vamos a tomar como valor aproximado de la moda la marca de clase de ese intervalo. En este caso, la marca de clase es 250. O sea que la moda la podemos aproximar a ese valor. Es de notar que en este ejercicio, tanto la clase mediana como la clase modal están ubicadas en la misma fila, pero eso no tiene por qué ser así. Perfectamente en el ejercicio puede darme la clase mediana en un intervalo y la clase modal en otro intervalo diferente. Entonces, en este caso,
Ya hemos calculado los valores de media aritmética, mediana y moda.